Nacional en este enfrentamiento entre facciones militares que ha provocado una grave crisis humanitaria en el país. Seguimos en este análisis con Dylan Pereira y en este sentido, Dylan, también abordar, ¿no?, el impacto de la comunidad internacional y tras el fracaso de las múltiples iniciativas de alto el fuego y negociación, ¿qué vías diplomáticas o estrategias de mediación tienen la mayor probabilidad de éxito para lograr por lo menos un cese de hostilidades duradero que pueda permanecer y reiniciar una transición civil, y cuál debe ser el papel de la comunidad internacional y tal vez de los países vecinos en la región? Así es, Nastasia. La comunidad internacional ha intentado mediar y abordar el caso de Sudán en diversas oportunidades. Por un lado, luego de las atrocidades en Darfur, se estableció en cooperación con Naciones Unidas un mecanismo especial que, por un lado, contemplaba la aplicación de sanciones selectivas contra diversos miembros y líderes del gobierno que estuvieron al cargo y al liderazgo de estas atrocidades, particularmente de crímenes de guerra, del crimen. Y de hecho se acusa formalmente en La Haya, en la Corte Penal Internacional, a 7 miembros del gobierno. Por otro lado, también establecía una plataforma de diálogo y coordinación entre diversas facciones y un apoyo técnico para la asistencia humanitaria del territorio y abordar las sensibilidades propias de esta región, como es el caso de Darfur Occidental, en términos étnicos y lingüísticos. Lo cierto es que su alcance ha sido muy limitado. Los últimos intentos de mediación fueron precisamente liderados entre Arabia Saudita y Estados Unidos en lo que se conoció como la plataforma de Jeddah, donde se llevaron a cabo conversaciones entre representantes de las fuerzas de apoyo rápido y del ejército sudanés para intentar, con mediación de Arabia Saudita y de Estados Unidos, establecer un cese al fuego inmediato, que es el clamor internacional. Por otro lado, Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Seguridad, ha sido absolutamente insuficiente en abordar este caso. De hecho, se retira este último mecanismo y que se enmarca precisamente en este carácter estéril prácticamente que ha adoptado el Consejo de Seguridad luego de la guerra por el poder de veto precisamente de los 5 miembros permanentes. Y por otro lado, hemos visto que la posición y la postura de otros elementos, como el caso de la Unión Europea, se han enfocado en esfuerzos humanitarios. Y en el caso europeo particularmente, París ha sido en varias oportunidades la sede de una conferencia de donantes internacional para el caso de Sudán. Aún habiendo logrado recolectar más de 2.000 millones de euros, realmente es insuficiente para las necesidades reales en el terreno. Y lo cierto es que Sudán es un enclave geoestratégico absolutamente apetecible para todas las potencias. No solamente se encuentra al borde del Mar Rojo, sino también tiene esta frontera muy amplia con el Nilo, uno de los ríos más importantes no solo de África, sino del mundo entero. Por otro lado, también colinda con el Cuerno de África, lo cual lo hace con una posición geoestratégica absolutamente relevante. Y vemos, de hecho, hoy se debate en los organismos internacionales y en diversas organizaciones no gubernamentales cómo, de forma directa o indirecta, varias potencias regionales están involucradas en el conflicto, porque las líneas de armas que llegan a ambas facciones, que son además muy sofisticadas, debemos decirlo, pasan con el apoyo de potencias regionales. Y allí se ha denunciado abiertamente el papel que ha jugado Arabia Saudita y también el papel que ha jugado países como Emiratos Árabes Unidos, que utilizan este campo de batalla como un campo más de su enfrentamiento geopolítico a nivel términos más macro, como ha sucedido en otros casos como Siria. Así que es una situación realmente compleja, y lo cierto es que solamente una coordinación de todos los elementos, incluida la Unión Africana, que ha establecido un grupo de alto nivel para intentar abordar con los diversos elementos en el terreno y además los diversos socios regionales en coordinación con la Liga Árabe, pudiese establecerse una negociación efectiva, que es a día de hoy el camino más factible, ya que lo cierto es que en este punto, en términos bélicos, estamos en una... No existe una predominancia absoluta de ninguno de los dos factores respecto al otro, y el sufrimiento humanitario, que es incalculable, amenaza con incrementarse en los próximos meses si no existe un alto al fuego inmediato. Por otra parte, Dylan, se han reportado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia especialmente en Darfur y Jartum, la capital del país. ¿Qué papel entonces deben desempeñar los organismos internacionales y la Corte Penal Internacional para documentar todo esto y garantizar sobre todo la rendición de cuentas por estas atrocidades que se están viviendo en el país?
Así es, Nastasia, este es uno de los elementos más importantes y de mayor trascendencia, no solamente, sino para todos los conflictos armados a los que estamos siendo testigos a día de hoy en el mundo entero. ¿Cómo asegurar una rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos, por las violaciones al derecho internacional humanitario y cómo podemos fortalecer las instancias de justicia internacional, como lo es el caso de la Corte Penal Internacional ante estos crímenes contra la humanidad? A día de hoy, lamentablemente, el patrón que se está confirmando es un debilitamiento, por un lado, del derecho internacional, del respeto al derecho internacional, y por otro también un debilitamiento y un desarraigo por parte de muchos gobiernos de las instancias multilaterales que se han construido en torno a una justicia supranacional o a un respeto por una coexistencia y por el respeto mínimo a los estándares de derechos humanos a nivel global. Y esto es una situación de regresión absolutamente alarmante que se confirma en el caso de Sudán y que se confirma también en otros escenarios como el caso de Rusia contra Ucrania. Sudán a día de hoy está al borde del colapso. Estamos al borde de la desaparición de la República de Sudán. Y esto tendría una consecuencia directa, no solamente en un aumento exponencial del número de desplazados, que ya son más de 12 millones de personas, al número también de refugiados que buscan un lugar más seguro donde estar en otros países vecinos, como el caso del Chad o la República Centroafricana, pero que también son estados con profundas debilidades estructurales y sistémicas, y que un aumento importante de presión demográfica, de presión social, de presión económica podría amenazar con una desestabilización total de toda la región del Sahel e incluso del Cuerno de África. Así que pese al pesimismo que reina hoy en torno a la situación de Sudán, es absolutamente relevante renovar este apelo por el cese al fuego en el terreno y que permita también un ingreso de asistencia humanitaria amplio, completo y sostenible para toda la población y atender una de las mayores de las crisis humanitarias que hemos enfrentado como humanidad. Y creo que allí radica un mensaje muy importante, que es el sufrimiento que sucede en Ucrania. El sufrimiento que sucede en Gaza, el sufrimiento que sucede en Sudán es un fracaso para todos como humanidad. Y creo que esto debe ser recordado en las agendas de los movimientos sociales, en las agendas de los medios de comunicación, para que tengan una repercusión real en la política internacional de los estados. Y ciertamente, Dylan, lo más delicado de todo esto, al margen del conflicto en Ucrania y en Gaza, es lo abandonado que ha quedado este conflicto para la prensa internacional. Cómo no se ha reseñado con suficiente contundencia la crisis humanitaria que atraviesa la población sudanesa. Como tú ya bien lo decías, el país está muy cerca de colapsar, podría incluso desaparecer. Mientras tanto, millones de sudaneses padecen todas las consecuencias de este enfrentamiento de estas dos facciones militares, como bien le explicábamos a la gente que nos ve hasta ahora. De esta forma, Dylan, a mí ya me corresponde despedir esta entrevista, por supuesto, agradeciéndote por el tiempo, por la disposición y por presentarnos este análisis y este panorama tan claro sobre la situación en Sudán. Gracias, Nastasia. Como siempre, ha sido un privilegio conversar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente para nosotros escucharte como siempre, Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, haciendo una exposición sobre las causas y las consecuencias de la crisis, el conflicto y la que está viviendo Sudán en estos momentos, una grave crisis humanitaria que tiene a la población civil en vilo en medio de este enfrentamiento de estas dos facciones militares, que no es nueva, las puede encontrar en nuestro canal de YouTube, como siempre le digo, ahí usted pone en el buscador ampliamente y encuentra todos los programas, no solamente dedicados en este caso a Sudán, sino también otros conflictos y otros elementos que también ayudan a entender cómo funciona el sistema internacional, cómo se relacionan los países y cómo ese sistema